la naturaleza no nos necesita, nosotros necesitamos a ella, porque si nosotros desaparecemos, a la naturaleza no le pasa nada, pero si la naturaleza desaparece, pues nosotros desaparecemos. Eso lo vamos a ver porque no nos vamos a dejar. Vamos a intentar las acciones que sean, pero para eso necesitamos tres cosas. La primera se llama unión, la segunda se llama unión y la tercera se llama unión. Y que todos comparezcan y que seamos mucha sociedad junta demandando su derecho humano al agua, a la salud, a un ambiente sano, a la sostenibilidad, al futuro de las nuevas generaciones. Yo soy Miguel Miramontes y soy abogado. Actualmente me estoy especializando en medio ambiente, en derecho al medio ambiente, y me he dedicado desde 2017 a defender la presa. Presentamos varias demandas junto con la Comisión de Cuenca Madín, con científicos, porque nos dimos cuenta que parece ser que la política y la ciencia están en diferentes sintonías, porque los científicos de Cuenca Madín desde hace casi 20 años están protestando porque las malas prácticas constructivas de los desarrollos que se encuentran alrededor de la presa han convertido a la presa en una cloaca, y por eso nos dimos a la tarea de buscar la manera de utilizar herramientas internacionales como son las acciones colectivas difusas. Las acciones colectivas difusas en medio ambiente son acciones mediante las cuales se presenta a un juez de distrito, o sea, a un juez federal, una demanda donde se le expone los daños ambientales de los que está padeciendo algún ecosistema. En este caso, nosotros la presentamos por los bosques de Jilotzingo, los ríos de Jilotzingo, los manantiales de Jilotzingo, Presa Madín y Presa Madín, porque todo está interrelacionado. Presentamos una demanda que se llama Acción Colectiva Difusa. Recayó en el juzgado cuarto de distrito con el juez Saúl Martínez Lira, y nos llevamos muchas sorpresas porque desde el 2017 estamos batallando para que le dé entrada. Primero una demanda, declararon que aun cuando habíamos presentado los estudios de que existía daño en la presa ambiental, estudios hechos por toxicología del Politécnico, por la doctora Marcela Galar, y por universidades de Barcelona, universidades del Estado de México, todos los estudios, porque hay muchos estudios de Presa Madín, de que ya tiene daño la presa, las carpas que ahí existen tienen daño en su genética, y también las personas. El año pasado, a finales del año pasado, llegaron los estudios hechos por toxicología que midieron la sangre de quien recibe Presa Madín y encontraron hasta el 90% de los químicos emergentes que existen en la presa en la sangre. Todo eso se le presentó a ese juez, que por suerte ya ahorita ya no está, ya lo cambiaron, y dijo que no tenía en todo el acervo probatorio evidencias de daño ambiental, desechó la demanda. Y bueno, tuvimos que presentar otra porque vamos a seguir adelante, porque no es posible que sigan destrozando el agua. Es un problema que tenemos. Y en este momento estamos en el periodo de notificación a todos los que causaron el daño a la presa. Hace muchos años a los municipios les dieron unos papeles que decían que tenían derecho a determinada cantidad de agua. Y eso fue hace 30 años, hace 20 años, y actualmente esa agua pues ya no existe, ya los mantos están abatidos, pero siguen utilizando los papeles y siguen dando permisos en base a esos papeles. Lo vimos en Naucalpan. No podemos hablar nada más de Atizapán, ni de Naucalpan, ni de Tlalnepantla, porque los mantos freáticos se comparten. Nacen en el bosque de agua que está en Jilotzingo, y por la parte de abajo se van, pasan hasta el Distrito Federal, y de ahí se van al mar.
Entonces, por eso es importante que los desarrollos se den con el principio precautorio, que quiere decir que científicamente se demuestre que existe agua. Ya las vedas por pozos desde 1957 hubo en el diario oficial declarada la veda de pozos. Ya no se podía abrir pozos más que si con ciertas características. Y eso no se ha cumplido. Se siguen dando. Se supone que para cambiar un pozo, poner un pozo nuevo, se tienen que hacer estudios. Y lo más preocupante es que todos los desarrollos que están alrededor de la presa y el 75 y el 85% de abastecimiento del agua en Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán, en muchos municipios conurbados, es por medio del Cutzamala. Y el Cutzamala ahorita en agosto de 2024 apenas está llegando al 40%, que es un problema de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque de ahí millones de personas se abastecen de agua y cada vez hay menos agua. Entonces ya no están mandando agua, por eso vemos mantas y muchas cosas que existen, inclusive en Zona Esmeralda y en otros lugares, de que no tienen agua. Ya no hablemos de las zonas populares, que hay zonas donde llevan 3 meses sin agua y que la pipa llega cuando tienen suerte. Inclusive hay pipas que ya no quieren entrar porque pues, las secuestran y se las llevan y luego les entregan la pipa, pero sin agua, ¿verdad? Entonces, ¿cómo seguimos desarrollando si no tenemos agua? Y dicen los políticos, voy a hacer pozos, voy a perforar un nuevo pozo y entendamos que los pozos son venas, ríos que van por el subsuelo, no es un océano, son ríos en donde si se empieza a sacar demasiado agua, se abaten los mantos freáticos y tenemos que considerar que el agua que llovió hoy en el bosque tarda 10 años en llegar a los mantos freáticos. Entonces, si siguen sacando agua por medio de pozos, pues lo único que va a pasar es que se va a abatir el manto freático y vamos a entrar en un problema increíblemente dantesco, o sea, gigante. No podemos imaginarnos lo que puede pasar, ¿verdad? Estamos viendo que el agua de Jilotzingo, preciosa el agua, que también están deforestando los bosques, porque hubo quemazones y se sabe que en lugares se encontraron evidencias que fueron a propósito, porque viene la carretera Tlacomulco y muchos se quieren conectar y dar salida a los nuevos desarrollos en partes boscosas, donde no se debe construir, no debe de tirarse ni un árbol. Debe de haber una veda inmobiliaria, debe de haber un respeto a la naturaleza, porque si no lo hacemos así, nos vamos a quedar todos sin agua. Entonces el agua, pues, llega hasta donde está la estadía y a 500 metros se mezcla con las aguas de los nuevos desarrollos que no pusieron plantas de tratamiento o una que pusieron es deficiente, se mezcla y entonces ahí llegan los químicos que las personas cuando toman medicina, cuando hacen el aseo, cuando toman medicina, excretan las medicinas por medio de las heces y de la orina, y eso no lo limpian las plantas de tratamiento porque son nanopartículas, inclusive hasta las potabilizadoras antiguas como las que tenemos y la nueva también, no hay evidencia de que quede limpia. Por eso se hizo el estudio en humanos y el 90% salió con esos químicos que existen en la presa. Existe el presidente municipal en ciertas visitas que ha dado con los vecinos, ha comentado que existen unas sentencias de un tribunal en donde a una constructora le dan permiso, el juez ordena al presidente municipal para que les dé las factibilidades para 20,000 casas. Se dice que son como 100 torres alrededor de la presa
de hasta 38 niveles de altura. Y bueno, eso lo vamos a ver porque no nos vamos a dejar. Vamos a intentar las acciones que sean, pero para eso necesitamos 3 cosas. La primera se llama unión, la segunda se llama unión y la tercera se llama unión. Por ejemplo, hace poquito que bajó hasta el 40 o menos del 40 la presa Madín, empezaron unos olores fétidos muy feos. Todo el que pasaba sentía una ofensa a su salud. Nosotros bajamos a fotografiar lo que existía ahí abajo y se sentía como una cámara de gases abajo, y es el gas metano de todas las desperdicios que llegan a la presa Madín, que al bajar el agua, pues las heces casi, los lodos que están abajo, quedaron casi expuestos y por eso subía el olor y se iba rumbo a la cortina, y al pasar por ahí no había quien no percibiera ese hedor, ¿verdad? Hace poco fui con unos israelíes, estuvieron platicando porque hay muchas posibilidades de remediación en la presa, y ellos decían que hay 35 metros de heces fecales en el fondo de la presa, o sea, de altura. Por eso cuando bajé el agua, pues olía mal, porque ya casi estaba el lodo a nivel. La organización Comisión de Cuenca Madín, junto con otros científicos, han estado estudiando el tratamiento de agua, y ya hay un plan maestro para esta remediación. Ese plan maestro que las autoridades están presentando consiste en biodigestores y humedales. Son formas naturales de limpiar la presa, de limpiar el agua por medio de plantas. Nuestros ancestros así en los lagos que teníamos, en los 7 que teníamos, ahí se utilizaban ese tipo de humedales para darle vida al agua, para mantenerla limpia. Pero no es suficiente. También es necesario que ahora que la demanda camine, y de acuerdo a Escazú, el que contamina paga. Y entonces todos los que construyeron alrededor de las presas paguen la remediación, que pongan sus plantas de tratamiento. Es necesario que adicionalmente a los humedales se pongan todas las plantas de tratamiento, que no llegue. Ahorita se detectaron precisamente en ese plan maestro, unas más chiquitas, otras más grandes, más de 50 descargas a la presa de Aguas Negras. Nosotros pensábamos que eran 30, pero son más de 50 y las tienen catalogadas. Todas esas aguas tienen que pasar por plantas de tratamiento, después llegar al agua, porque es muy difícil que las plantas de tratamiento quiten completamente los químicos, pero los humedales sí. En el estudio que fuimos con los científicos de Cuenca Madín y muchos otros científicos a ver en el Cerro de la Estrella proyectos de las universidades que ya están llevando a cabo, han limpiado el agua en un 90% y están a punto de dejarla al 100% con biodigestores y humedales. Pero hay que ayudarles. Hay que poner las plantas de tratamiento para no dejar todo a las plantas que se ponen ahí. Son diversas plantas, inclusive el lirio sirve para limpiar, ¿verdad? Entonces, sí hay solución. Entonces, sí tenemos que actuar ya, porque si no actuamos, el futuro nos va a alcanzar. Y yo creo que los niños y sus hijos y nietos de los niños no tienen la culpa del mundo que les estamos dejando. Hablemos de agua, respetemos al agua y juntémonos para defender nuestra agua. Muchas gracias.